Daniel, muchos creyentes hoy en día encuentran extraño el hecho de que en una congregación hayan varios pastores, sobre todo si se trata de iglesias o congregaciones pequeñas. Ahora, la pregunta que te hago con arreglo a esto, ¿debería haber más de un pastor en una misma iglesia? ¿Es esto bíblico? Hay muchos creyentes, amados, que se hacen esa pregunta, y una iglesia puede tener un pastor o no tener pastores, pero ese no es el modelo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. A la luz del Nuevo Testamento y del ejemplo apostólico, las iglesias tenían varios pastores que gobernaban la iglesia y que se encargaban de las enseñanzas de la congregación. Esto nosotros lo conocemos como una pluralidad de pastores, y algunos escritores cristianos se refieren hacia ese tema. Ahora, hay evidencias bíblicas con relación a este tema suficientes para poder sostener esa verdad. Por ejemplo, en Hechos 14:23, después que Pablo y Bernabé terminaron su primer viaje misionero, ellos dicen que constituyeron ancianos en cada iglesia. Es decir, ahí vemos el término anciano en plural, lo que implica que eran varios pastores, y la palabra iglesia en singular, es decir, varios pastores en una misma congregación local. Y eso es lo que nosotros vemos a la luz del Nuevo Testamento. Estas iglesias eran congregaciones que tenían poco tiempo de fundada, podemos decir. Sin embargo, el modelo de liderazgo que había era la pluralidad de pastores. Podemos citar otros textos bíblicos, por ejemplo, Pablo instruyendo a Tito, en Tito 1:5, ahí dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Ahí nuevamente el término ancianos está en plural y ciudad en singular. También tenemos Santiago 5:13, donde dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Una vez más, el término ancianos está en plural y el término iglesia está en singular, lo que implica que cada congregación tenía más de un pastor. Y pudiéramos citar más textos. Por ejemplo, en Hechos 20:17 tenemos la misma línea de pensamiento, y hay muchos más pasajes de las Escrituras que hablan con relación a esto. Ahora, es importante aclarar: una iglesia que tenga un solo pastor o que no tenga pastores por razones providenciales es una iglesia de Cristo. Ahora, lo que sí se debe saber es que esa es una iglesia deficiente, en el sentido de que no está gobernada de una manera bíblica, es decir, de la forma en que el Señor ha instituido en su palabra, en el Nuevo Testamento. Ahora, Daniel, indiscutiblemente, con arreglo a esto que tú me has dicho, el patrón del Nuevo Testamento es que en una iglesia hayan varios pastores. Sin embargo, algunos objetan que esto pudiera ser un desperdicio, habiendo congregaciones que necesitan de hombres en el ministerio, o viéndolo desde el punto de vista de las misiones. Y en este sentido te quiero preguntar, ¿qué crees tú de esto? ¿Pueden ser en realidad más útiles estos hombres que están trabajando juntos, como enseña el Nuevo Testamento, solos, o es más útil su trabajo cuando lo hacen en equipo? Amado, nosotros no podemos dejarnos arrastrar por el pragmatismo. El pragmatismo es aquello que es práctico, que da resultados, y está muy de boga en nuestros días, incluso dentro de las iglesias. Nosotros estamos llamados a hacer únicamente lo que Dios manda en su palabra. Y como ya hemos visto hasta aquí, el modelo que Dios tiene para la iglesia es que haya varios pastores liderando en una congregación local. Entonces, eso es lo que nosotros debemos seguir, independientemente de lo que otros puedan pensar. Ahora, hay razones no solo bíblicas para tener una pluralidad de pastores o de ancianos, sino que hay razones prácticas también. Por ejemplo, nosotros leemos ahí en Hebreos capítulo 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Este texto está enseñando que todo creyente debe estar sujeto, tiene una autoridad encima de él. Y un pastor que esté solo en un lugar, es decir, pastoreando solo,
no va a tener esa autoridad sobre él, porque él es la única, la máxima autoridad ahí en esa congregación. Entonces, eso no es lo que Dios realmente nos enseña en su palabra. También pudiéramos mencionar otras razones prácticas. Por ejemplo, todo creyente es una oveja y está llamado a luchar contra sus pecados, contra sus corrupciones, y el pastor es una oveja también. Si nosotros leemos en Eclesiastés 7:20, dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y eso es una realidad también de los pastores. Los pastores también luchan con sus pecados, con sus corrupciones, y deben ser animados, deben ser exhortados, y en ocasiones deben ser también amonestados. ¿Y dónde se puede dar eso de amonestar a un pastor, de ser alentado? Bueno, en el marco de una pluralidad de ancianos o de pastores. Es decir, el pastor también necesita ser pastoreado. Y cuando hay varios pastores en una congregación, eso es posible. Pero cuando no, eso realmente no se logra. Y también podemos dar una razón más. Dios llama a pastores al ministerio y los capacita y le da dones. Pero es verdad también que no todos los pastores tienen ni los mismos dones ni las mismas capacidades. Ahí, si nosotros leyéramos Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17, dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor, sobre todo los que trabajan en predicar y enseñar la palabra. Este texto está enseñando la pluralidad de ancianos en una congregación, pero a la misma vez está enseñándonos que no todos los pastores van a estar haciendo la misma labor en la misma medida. Es decir, unos van a estar más enfocados en el gobierno de la iglesia, otros más enfocados en la enseñanza y la predicación de la palabra, otros más enfocados en la consejería, según las capacidades que Dios le haya dado y los dones que Dios le haya dado a ese pastor. Ahora, lo que sí nosotros debemos dejar claro es que el modelo bíblico para la iglesia, para el liderazgo de la iglesia, es la pluralidad de pastores. Eso es lo que nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento, y también creemos que es lo más saludable para la iglesia.